La literatura y el mundo contemporáneo. Bueno, este es un contenido de cuarto año medio y es para complementar la guía de la semana del 15 al 19 de junio. Para aproximarnos a la literatura de los siglos XX y XXI es necesario conocer el contexto histórico en que están inmersos los escritores de la época. Este contexto está marcado por una serie de hechos que determinarán la visión de los artistas. ¿Cuáles eran los hechos políticos y sociales de este periodo? Sobre el final del siglo XIX, Europa vivía las consecuencias de la revolución industrial, los avances científicos y el dominio de la burguesía. Sin embargo, la modernización había generado una burguesía cada vez más opulenta y un proletariado cada vez más precario. O sea, las clases sociales se vieron afectadas y distanciadas entre sí. ¿Cuáles eran los conflictos bélicos de la época? Las grandes potencias europeas estaban luchando por expandir su dominio. En el periodo de 1890 hasta 1914 se conoció como la Paz Armada. Se establecieron alianzas que generaron una serie de tensiones políticas. En 1914, estas desataron la Gran Guerra, luego llamada Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la guerra. La enorme destrucción que trajo la guerra hicieron que los europeos comenzaran a cuestionar los valores burgueses. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Europa quedó devastada económica y moralmente. Su confianza en las instituciones, gobiernos y en el progreso y la razón humana se vio fuertemente cuestionada. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo dos de los mayores horrores de la humanidad: los campos de exterminio nazi y el empleo de la bomba atómica por Estados Unidos en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. Europa pasó a tener un papel secundario a la sombra de los Estados Unidos y la URSS, que protagonizaron la Guerra Fría. Ahora vamos con las características que tenía la literatura contemporánea. ¿Cuáles eran los temas recurrentes? ¿Cuáles eran los movimientos artísticos de la época? ¿Y cuáles eran los rasgos formales generales? Entre los temas que podemos destacar está el sentido de la existencia, la soledad y la incomunicación, la búsqueda de la identidad propia y grupal, inabarcabilidad de la realidad y la ilogicidad del mundo. Había violencia e injusticia. ¿Qué movimientos artísticos se desarrollaron? El dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, futurismo y creacionismo. Corrientes existencialistas y realismo social, el teatro del absurdo y del compromiso, la literatura fantástica y de ciencia ficción, y corrientes experimentales e innovaciones formales. Rasgos formales generales de la literatura: fusión del espacio y del tiempo en la narración, una percepción difusa de la realidad, distintos puntos de vista de él o los narradores, ya no era solo un narrador, sino que podía aparecer más de uno dentro de una narración, simultaneidad de géneros, ocupar más de uno dentro de un mismo relato, y el narrador omnisciente, que suele ser el que más predomina en los relatos, es reemplazado en este caso por el narrador objetivo durante la época. Posmodernidad. Como consecuencia de los hechos antes mencionados y el descubrimiento de la época, resulta característico del siglo XX la desaparición de las interpretaciones únicas de la vida. Ya cambia la visión de los artistas con respecto a todo lo que había acontecido y todo lo que habían vivido, cambian su modo de pensar y de ver la vida. Algunos filósofos comenzaron a hablar del fin de los ideales modernos y la bautizaron la época contemporánea con el nombre de posmodernidad. Según un autor francés, la sociedad de la época estaría viviendo en una era de crisis caracterizada por la sensación de angustia y absurdo, lo que produce una cierta nostalgia del sentido y la melancolía por el tiempo en que existían más certezas, a la vez que es un sentimiento de limitación del ser humano. Bueno, con toda la información entregada, ¿cierto? Podemos aproximarnos un poco más hacia la literatura del siglo XX y siglo XXI. Se entregaron algunas características respecto de cómo era la literatura en la época. También conocimos acerca de los conflictos bélicos, las consecuencias de la guerra y cómo este contexto marca finalmente la visión que tienen los artistas en sus libros, que son los que vamos a revisar más adelante, o textos específicos.